aquí. Okay. Buenísimo. Bueno, muy buen día. Entonces, por favor, si nos puede apoyar en oración, ahí nuestra hermana Magali, si está, por favor. Amén. Gracias. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, bendito Dios Todopoderoso en esta mañana, Dios mío, te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos a ti, Dios eterno, al único Dios verdadero, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y te damos gracias, Señor, gracias en este día por permitirnos ver la luz de un nuevo amanecer, por el aire que respiramos, por la vida y la salud que tú nos provee a diario. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos nuevamente, Señor, bendito Dios, en amor, en unidad, en un mismo espíritu. Gracias, Señor, por cada hogar aquí representado, Padre. Bendícenos, Señor, y guárdanos y protégenos. Dios mío, guarda la vida del pastor David, de Luis Daimo, guárdalo, protégelo, donde quiera se encuentre, tráelo en victoria de nuevo a su hogar en el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, y háblanos a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, no regrese vacía a nuestros corazones, sino que cause el efecto por el cual tú la has enviado a nuestras vidas. Que no sea palabra de humana sabiduría, sino palabra tuya, palabra de poder, palabra de autoridad para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a cumplir tus mandamientos, a ponerlos por obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser esos oidores, hacedores de tu palabra. Te necesitamos, Señor, en esta mañana. Somos las más necesitadas de ti. Sin ti nada somos en este mundo. Sin ti nada podemos hacer, bendito Dios. Solo contigo somos más que vencedoras, más que victoriosas. Si tú vas delante de nosotros, nosotros iremos, solos no iremos. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y delante de tu presencia, Señor, colocamos todas nuestras necesidades, nuestras dificultades, nuestras luchas, batallas, angustias, aflicciones, pruebas, Señor. Gracias, Dios mío, te damos, Señor, por usted suplirnos a cada uno de nosotros techo, sustento, vestir, calzado, alimentos y provisión. Bendito Dios Todopoderoso, ayúdanos a estar apercibidos, velando en el Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la noche que ya pasó y por el día que llega, bendito Dios. Hoy es un día de victoria y de bendición, mi Rey. Gracias te damos, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, hermana. El pastor nos decía hace un momento que, bueno, Dios mediante, si le da señal en algún punto, él va a tratar de entrar un ratito para saludarnos, para poder compartir algo también. Eh, pero bueno, vamos a ver hoy día un tema importante. Igual, si alguien tiene alguna pregunta, pues aprovechando que normalmente yo les estoy respondiendo, ¿no? Si tienen alguna pregunta sobre el ministerio, si necesitan información sobre algo, entonces si también tienen una pregunta al finalizar del devocional, con muchísimo gusto estamos para responderles también sobre los proyectos del ministerio. Ahí tenemos, está el seminario bíblico, están presentes los hermanos, están ingresando los hermanos del centro de Villabuch también, que eso es en la penitenciaria, acá en Pando. Pues sí, el centro está dentro de la penitenciaria, y también Casa de Varones, que eso está dentro de la ciudad, de aquí de Cobija. Son tres de los proyectos que ahorita están aquí dentro del devocional. Siempre me gusta recordarles eso porque es lindo poder ver aquí toda la iglesia unida a pesar de la distancia. Tal vez con muchos de ustedes no hemos podido compartir personalmente, pero a través de este medio es muy lindo lo que Dios hace y ustedes son parte. Entonces,
Eso quería decirles, recordarles y quisiera por favor invitarles a que todos podamos ir a Mateo 8:23 primero. Mateo 8:23. Es un pasaje que sí hemos visto en varias películas, hemos escuchado, pero me gustan estos pasajes de los que hablamos tanto porque a veces por repetirlos pasamos por alto tantas cosas que hay tantos principios y la Biblia es palabra viva, pero cuando cuando nosotros la ponemos en una relación con Dios, en oración, en comunidad, entonces se vuelve vida para nosotros, se vuelve una realidad. Y eso es el caso de esta historia. Dice Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Aquí hay algo, bueno, para empezar, dice que él entró en la barca. Y este principio a mí me parece muy importante porque es igual que en la historia que vemos de cuando Jesús camina sobre el mar y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. En esa historia también vemos que Jesús estaba enseñando a mucha gente, hubieron muchos milagros sucediendo, pero tras que Él despide a la gente, quiero hacer un paralelismo primero con estas dos historias y luego con otra historia. Cuando Él despide a toda la gente, le dice a sus discípulos, vayan yendo ustedes en la barca y yo me voy a quedar a despedir a la gente. Para empezar, eso me parece precioso porque que Jesús se quede a despedir a la gente también es un corazón de servicio. Y Él se queda, los discípulos se van y dice que se empieza a levantar el viento, las olas contra la barca en la que estaban los discípulos. Y estos discípulos tenían mucho miedo, pero dice que a eso a las 3 de la mañana Jesús va y les da alcance a la barca. O sea, Jesús había quedado orando, despidiendo a la gente y se había ido a orar. Después de ese milagro, Él se fue a orar. Eso también nos recuerda que Jesús recibía afirmación del Padre y no de la opinión de las personas, no que los discípulos le hayan dicho, wow, Jesús, qué gran milagro pasó aquí, sino que él iba a escuchar lo que su Padre decía de él. Y cuando eso de las 3 de la mañana él vuelve a la barca, los discípulos estaban todos asustados. Y aquí vemos cómo en la tormenta en la que atravesemos, y si bien no vamos a hablar de la tormenta en sí, pero cualquier situación que nosotros estemos pasando en la vida, el Señor se acerca a la barca, Él está en la barca. Y en este pasaje dice que Jesús, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó, o sea, los discípulos le siguieron. Y hemos compartido esto en alguna ocasión, pero quiero decirle que el hecho de que usted le diga sí al Señor no significa que no van a haber tempestades, no significa que no va a haber problemas, que no va a haber oposición, que no va a haber desánimo, desaliento. O sea, no, no significa eso. Ese es un párrafo que nosotros nos inventamos en el contrato, porque en realidad no es así. O sea, van a haber muchas cosas. Y en este pasaje dice que se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y aquí pueden haber muchas explicaciones, pero dice que Jesús dormía. O sea, se ha puesto a pensar usted ese cuadro. Jesús estaba durmiendo y había una tempestad tapando la barca, pero él dormía. ¿Por qué él dormía? O sea, y cómo los discípulos se impacientaban y estaban ansiosos y con miedo. Y él dormía, él simplemente dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, le despertaron, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él le dijo, ¿por qué temen hombres de poca fe? Y en el otro pasaje de la tormenta que se levanta con los discípulos, y Pedro se está hundiendo en el agua después de haber caminado sobre el agua. Ve el viento y se ve las olas y se empieza a hundir. Y Jesús extiende su mano, lo levanta y le dice, ¿por qué tenés tan poca fe en mí? Y me encanta en la NTV cómo lo expresa, tuviste poca fe en mí, le dice Jesús.
Y es muy interesante cómo nosotros en la vida cristiana, cuando estamos cumpliendo lo que Dios nos llamó a hacer, predicando, viviendo para Él, siendo de ejemplo para nuestra familia, preparándonos, capacitándonos, se levanta una tempestad, viene algo contra nuestras vidas, viene un viento que golpea nuestra barca o que viene contra la casa que estaba construida y dudamos, nos llenamos de dudas. Y el enemigo dice, vos no podés, vos sos insuficiente, vos no vas a hacer esto, vos vas a ser débil, vos vas a caer, vos hiciste esto. Pero en realidad, dentro de nuestro corazón, lo que hiere a Dios no es que estamos dudando de nosotros, es que estamos dudando de Él, porque el que nos llamó fue Él, no fuimos nosotros. El que te llamó fue el Señor. Y yo quiero recordarte eso, porque yo sé que todos los hermanos que están aquí son precursores. Y un precursor es la persona que corre primero una carrera para que los otros luego puedan correrla también. Que hace un asfalto de un camino para que después los otros puedan transitarla. Porque yo sé que son personas que vienen de aquí de hace mucho tiempo estudiando la palabra, nutriéndose. Y cuando yo estoy aquí, la verdad es que tengo mucho respeto de lo que se va a hablar, porque yo sé que cada uno de ustedes son temerosos, estudiosos de la palabra, y honro sus vidas por eso. Y el precursor es el que ya vio algo nuevo de Dios y luego tiene que comunicárselo a la generación que está esperando, a su familia, a su entorno. Y, y muchas veces nosotros dudamos, pero como Moisés, y es que ¿quién soy yo para ir? ¿Quién soy yo para predicar? ¿Quién soy yo para ir de misiones? ¿Quién soy yo para servirte? Y Jesús, y en ese pasaje de Moisés, Dios no le dice, bueno, Moisés, es que vos podés. No, Dios le dice, yo soy. Y siempre es necesario recordar eso. Y aquí, y en este pasaje también de la tempestad, Jesús le dice a Pedro, ¿por qué dudas de mí? Cuando usted es llamado por Dios, no se trata de aumentar su autofe, no sé, amor propio y fe en usted, en lo que usted pueda hacer. Y eso no es el evangelio, ¿sabe? El evangelio es saber todas nuestras limitaciones, porque somos seres humanos muy limitados. O sea, podemos conocer mucha Biblia, podemos estudiar teología, podemos hacer doctorados y seguimos siendo muy limitados. No estamos nunca capacitados para lo que Dios nos está llamando a hacer, pero el Señor nos va capacitando y el que está listo y el que es digno es Él. Entonces nuestra fe tiene que estar puesta en Él, no en usted, no en las personas. Y esto es necesario que nosotros sepamos en este tiempo porque la iglesia tiene que estar lista, la iglesia tiene que levantarse. Y la Biblia dice en Romanos 8 que la creación está gimiendo como con dolores de parto y está aguardando la manifestación de los hijos, no de los esclavos, no de los siervos, dice de los hijos. El hijo es el que se sabe amado, el hijo es el que tiene una identidad clara. Jesús cumplía con su ministerio porque él tenía una identidad clara y mantenerse fiel a la visión es algo difícil. Yo admiro mucho la vida de mi papá, en que como empezó una obra, o sea, yo he visto y puedo testificar de cerquita cómo Dios en su misericordia ha mantenido a mi papá fiel a lo que él lo llamó a hacer. Y muchas veces vino gente con muchas buenas ideas. Y si hacemos esto, y si cambiamos esto, y si se hace una nueva obra así, y pastor, si hacemos esto así, y bueno, las ideas son muy buenas, pero yo veo cómo el Señor conservó la visión de lo que Él había puesto, porque mi papá no se lo inventó, o sea, somos colaboradores de lo que Dios quiere hacer, pero ahora vemos un ministerio enfocado y eso es resultado de haberse mantenido fiel a un mensaje, a un llamado. Y tal vez toma años, pero es confiar en Dios, no en uno. Y yo quiero decirle eso, hermano, hermana, porque el Señor está llamando gente, o sea, Él dice que busca oradores en espíritu y en verdad. Y esto es algo integral. La manifestación de los hijos tiene que estar presente, o sea, y dice que cuando se manifiesten los hijos en Romanos 8:21, se va a notar algo en la tierra. Y si bien eso va a ser en su conclusión o en su totalidad cuando Cristo regrese, pero esa manifestación tiene que empezar ya. Y los hijos tienen que ser personas que confían en el Padre, no en ellos, porque nosotros fallamos una y otra vez. Y aquí
los discípulos no entendían eso y van y despiertan a Jesús y le dicen, Señor, no tenés cuidado que perecemos. Y ese es otro problema hoy en día. ¿Saben? Hay muchas y ahorita parte de la iglesia tal vez, y la iglesia es, y siempre hay que hablar eso, la iglesia es la novia del Señor y nosotros somos esa novia, pero tenemos que prepararnos porque el evangelio no va a ser siempre ir a tomar un cafecito con un hermano y eso es algo súper lindo, a mí me encanta poder compartir y ir a hablar, no sé, en las consejerías, estar con las chicas, poder compartir, discipular. Es muy bonito eso ahí con un cafecito y traigan las galletas y traigan una sodita y qué lindo, sí, pero no siempre es así y no siempre va a ser así. No siempre usted va a tener la libertad de decirle a su compañero de trabajo, oye, te quiero hablar de Cristo hoy día, oye, quisiera orar por vos ahora. No siempre va a ser así. Es más, ahorita, ahora mismo, no es así en muchos países. O sea, todo lo que está sucediendo ahorita por el Evangelio es algo impresionante y nosotros decimos, no, todavía falta, claro, tal vez aquí nosotros estamos súper tranquis, pero allá en Medio Oriente, en tantos países, están ahorita en Mozambique, sin ir lejos, están persiguiendo gente por hablar del Evangelio y eso va a venir porque es necesario, porque el ecosistema de crecimiento de la iglesia ha sido siempre la persecución. La iglesia crece en persecución. Se perseguía a la iglesia crecía. Eso es bíblico. Entonces va a venir eso. Y nosotros vamos a pensar, pero Señor, estás durmiendo. Y tal vez estamos pensando en la dificultad de nuestra vida ahorita. Señor, estás durmiendo esta dificultad que estoy pasando. Estás durmiendo a que mis hijos no te conocen, a que mis colegas de trabajo no quieren escucharme, a que yo no puedo vencer estas deudas. Estás durmiendo a mi enfermedad, estás durmiendo a mi conflicto. Y pareciera que al Señor no le importara. Y los discípulos van y lo sacuden. Oye, Señor, no tenés cuidado, no te da pena que nos estamos ahogando, Señor. Pero el Señor les dice, ¿por qué temen? Y el miedo es algo que Dios siempre reprende de inmediato, Antiguo y Nuevo Testamento. No tengan miedo, no tengan miedo. ¿Por qué temen? Porque el miedo nos paraliza, el miedo nos estanca, el miedo nos detiene. Y Él siempre reprende el miedo. ¿Por qué tienen miedo? Y nunca con esto nunca sigue, aun porque tienen miedo, si ustedes son poderosos, si ustedes son fuertes. Nuestra hermana bien oraba al iniciar, solo en ti somos más que vencedores. Entonces, ¿por qué tienen miedo? Si estoy yo con ustedes, estoy yo en ustedes. Una palabra que me daba el Señor hace un tiempo, hace una semana, es la palabra de Eliseo, cuando tienen que salir a pelear y estaba un joven con él y le dice, pero no vayamos porque son muchos ellos, no vamos a poder pelear, nos van a derrotar. Y Eliseo lo mira y ora y le dice, Señor, te pido que abras los ojos de este joven ahora y que vea. Y los ojos de este joven fueron abiertos y se impresiona y dice, son miles y miles que están con nosotros, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y eso viene, ese entendimiento tiene que venir sobre la iglesia, porque ustedes, a veces nosotros pensamos que somos la minoría. No, es que más son los del mundo. No se olviden qué porcentaje de ángeles son los que siguen de lado, o sea, de nuestro lado. Somos más y ¿saben qué? O sea, Dios no se preocupa por el número, sino por un corazón íntegro. Y en realidad es hermoso lo que está pasando en la iglesia, en el mundo. Y por eso yo le animo a que usted pueda buscar e informarse, porque hay una iglesia despierta y usted es parte de eso. Si bien hay otra parte de la iglesia que sigue dormida, pero el Señor está despertándola. Entonces necesitamos ver con Jesús los intereses de Jesús. Y eso me lleva a esta historia que sigue acá, que es sobre los discípulos cuando Jesús los lleva al monte a orar, ¿verdad? Y eso está en Lucas 22:46. Lucas 22:46. Miren el contraste de esta historia.
con la que, con la que acabamos de leer. Lucas 22 desde el 39 dice, Jesús ora en Getsemaní y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Miren, de nuevo la misma escena. Él fue, los discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Miren, estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y en Mateo y en Marcos nos relata todavía más de esta escena. Y dice que Jesús iba y los despertaba. Despierten, oren, oren. Se iba a orar, volvía y ¿qué pasaba? Los discípulos estaban dormidos. Volvía a orar y les volvía a decir, despierten, es hora de estar velando y llorando. Y él iba y volvía y los discípulos seguían dormidos. Luego vuelve y los discípulos como que ya, Señor, ahora sí, ya vamos a orar. Y él dijo, ya no es necesario, ya están aquí. Y llegan y arrestan a Jesús. Y vemos la escena en que los discípulos estaban siguiendo a Jesús en las dos historias. Habían discípulos, había un maestro. Habían cristianos, estaba Cristo, lo estaban siguiendo. Estaban las vírgenes sensatas, las insensatas. Pero saben que en una historia vemos que el que se dormía era Jesús, porque Jesús sabe perfectamente lo que es, lo que va a hacer. Y a él no le preocupan las cosas triviales que a veces nos preocupan a nosotros. A él no le preocupan las cosas que a veces a nosotros nos tienen sin sueño, porque él sabe que él cuida de nosotros esos detalles que nosotros estamos tan preocupados. Él cuida de nosotros, eso, él sabe cómo van a ser las cosas. Pero hay cosas que desvelan el corazón de Dios y nosotros estamos dormidos a esas cosas, porque estamos preocupados, dormidos por lo que, pues estamos preocupados por lo que a nosotros nos preocupa. Y aquí dice, por la tristeza, estaban dormidos. Ellos no entendían lo que Jesús les había dicho. Jesús ya les había explicado, yo voy a ir, voy a sufrir, me van a arrestar, me van a matar, me van a crucificar, pero yo voy a resucitar. Y dice la Biblia que a los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Eso dice la Biblia. Y se los voy a buscar para que no quedemos en que esté el periódico. Desea un ratito, por favor. Sí, claro. Ok. Eh, Aquí dice, ¿verdad? Que Jesús le decía orar para que no entre en tentación. Pero vemos aquí como Pedro, el que le dijo a Jesús que ore, entró en tentación cuando sacó la espada para el que estaba ahí, para Marcos. Entonces, ahí fue cuando Jesús le dijo que oren, pensando, o sea, ya Jesús había visto eso, que él iba a sacar la espada para mocharle la oreja. Pero entonces tú sabes que eso es lo que Jesús siempre nos dice, oren para que no entren en tentación. Tenemos que estar siempre orando para no entrar en ninguna tentación, porque eso es lo que nos manda el Padre. Amén. 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 Qué buena aplicación es eso, porque es que es verdad, el Señor sabe, incluso cuando le dice a Pedro, ¿no? Pedro, el enemigo ha pedido para zarandearte. Y yo me imagino que Pedro le iba a Amén. decir, ah, Señor, le dijiste que no, no es. Y Jesús le dice, y he orado para que tu fe no flaquee. O sea, Amén. y a veces nosotros queremos que sea, bueno, Señor, quita todo lo que pueda probar mi carácter, quita todo lo que sea, pero las pruebas van a estar ahí o sea, el Señor intercede por nosotros para que nuestra fe no flaquee, para que nuestra fe no mengue. Y ese es un principio precioso. Gracias, hermana, por compartirlo con nosotros y recordarnos esta verdad. Y el versículo que les decía hace un momento es de Proverbios 28:5, que dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Ahora, esto no significa que yo voy a entender por qué pasan todas las cosas. No es eso lo que dice la Biblia, sino que los que buscan al Señor, dice que el Señor no va a hacer nada sin revelarle a sus hijos. El profeta es el que anuncia la palabra del Señor. Y el Señor no va a hacer nada sin primero mostrarle y alinearnos a su corazón. Pero ¿a quiénes va a alinear? A los que van hacia Él y lo buscan, a los que están interesados por lo que el corazón del Señor está interesado. No se trata solo de leer, de estudiar,
No, no es eso. O sea, leemos y estudiamos porque hay un Dios, porque Cristo va a volver, porque hay un evangelio que hay que predicar. Es por eso que nos capacitamos. De nada serviría que alguien estudie una profesión y nunca la ejerza. O sea, ¿para qué la estudiamos? Y la ponemos ahí en un cajón y nunca queremos compartirla a nadie de eso, no queremos enseñar. Si está y por último, imagínense que alguien estudie medicina y hay alguien que se está muriendo al frente. Y yo digo, no, la verdad es que no. O sea, bonito estudiarla, pero no creo que sea tiempo de aplicarla. Y a veces estamos así como cristianos, como iglesia. Hay una necesidad ahora que está desvelando el corazón de Dios, porque el Señor está poniendo, está hablando, hay que predicar, es tiempo de predicar, es tiempo de mostrar a Jesús en la tierra, es tiempo de la manifestación de los hijos. Y nosotros estamos, bueno, hoy día me toca esta lectura, ¿no? A veces, y qué bonita la Biblia, y a veces hay este evangelio de lo bonito y el evangelio es glorioso, no es solo bonito, o sea, el evangelio es poder de Dios para salvación, eso es el evangelio, ese es el evangelio que usted y yo predicamos y que vivimos, y también eso es lo que es ser no oidores solo, sino hacedores de la palabra. Entonces nosotros estudiamos la palabra para poder ejercer esa profesión, para poder predicarla, para poder servir. Y es glorioso porque hemos sido llamados a colaborar en esto. Y esto necesita ser despertado para los hijos. De nuevo, sí somos siervos porque estamos al servicio de nuestro Señor, pero hay cosas que yo hago con mucho amor, no solo porque soy cristiana o porque pertenezco a la iglesia o así, sino porque amo a mi papá, porque quiero colaborar con lo que mi papá está haciendo. Y me identifico con esa visión y no es lo mismo que yo corra al pastor como pastor a que yo corra como hija. ¿Sabe? Es diferente, es un nivel al que Dios está llamando a su iglesia ahora. Y la Biblia dice que cuando Jesús se bautizaba, ¿qué pasó? Se abrió el cielo y se escuchó una voz. ¿Y qué decía esa voz? No decía, sos mi siervo amado o sos mi esclavo amado. ¿Qué le dijo? Sos mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces el Señor quiere afirmar esa identidad en nosotros, en que Él se complace en nosotros. Eso nos trae claridad y nos trae libertad y eso nos activa a los deseos del corazón de Dios. Entonces, ¿qué está desvelando ahorita el corazón de Dios? Porque en esta otra historia resulta que los que se durmieron fueron los discípulos y estaban ya viniendo los soldados a arrestar a Jesús y Jesús estaba sudando sangre y estaba orando solo porque los discípulos habían sido cargados de tristeza y estaban durmiendo por no entender, porque el entendimiento es algo que solo te trae la intimidad con Dios, la relación con Dios, la oración, el leer la Biblia, el prepararte, eso es lo único que te trae entendimiento. Y la Biblia habla de los entendidos en los tiempos. ¿Quiénes son estos entendidos en los tiempos? Son los que buscan el corazón de Dios, los que buscan qué es lo que Dios ama, qué es lo que Dios anhela, qué es lo que Dios quiere aquí y ahora. Esos son los entendidos y esos son los que van a saber, bueno, el tiempo ahora en el que nos encontramos. Porque no es solo ver las señales, sino que las señales apuntan a alguien. Cristo viene. Y ese es el mensaje, ese es el evangelio eterno que dice Apocalipsis, es que Jesús vino, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió, pero volverá. Cristo vuelve. Y ese es el evangelio eterno. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para ese evangelio eterno? O sea, ¿qué es lo que ahora está el corazón de Dios latiendo para que nosotros podamos caminar sobre ello? Yo le animo a que usted se pueda preguntar eso porque hace un tiempo nosotros estábamos capacitándonos con mi hermana en un intensivo y nos enseñaban, nos explicaban lo que es encontrar tu lugar en las profecías de la Biblia. ¿Cuál es tu lugar en las profecías de la Biblia? Y tal vez en la Biblia no dice, bueno, Magali, Marianela, Yesenia, tal vez no dice hay un nombre, pero hay un lugar en el que nosotros estamos y somos la iglesia. Entonces, ¿qué tiene que hacer su iglesia en este tiempo? La Biblia es un libro histórico, pero también es un libro profético y nosotros creemos eso, amén. Nosotros creemos eso, que es un libro profético. Entonces, ahí dice que la novia va a estar vestida de lino limpio, blanco y resplandeciente, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo para ayudar y colaborar con el novio, siendo amigo del novio, para que esa iglesia esté blanca, para que esa iglesia esté limpia? ¿Cómo yo estoy colaborando en eso? Y cuando yo encuentro mi lugar en esas profecías, en esa palabra, entonces también encuentro identidad y propósito.
La Biblia dice que los niños van a tener una revelación a los niños, los jóvenes van a ver visiones, los ancianos van a profetizar. Y bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo van a hablar los niños? ¿Cómo van a profetizar los niños si no conocen la Biblia? Bueno, hay que enseñarles a los niños, hay que prepararlos. Entonces, cuando nosotros entendemos que la Biblia, la profecía te da una dirección, o sea, no es como una varita mágica, ¿no? Que, bueno, se va a hacer, la palabra de Dios se va a cumplir, con o sin nosotros, se va a cumplir, pero nosotros podemos colaborar. El Señor nos llama a colaborar. Y miren, en esa historia que usábamos paralela, cuando Jesús camina sobre el agua y Pedro le dice, Señor, si eres tú, dime que yo vaya. Jesús le dice, sí, ven. O sea, Jesús está caminando sobre el agua, pero Él no va a caminar solo, Él nos llama a ser parte. Él puede caminar solo, Él puede callar la tormenta, pero le dice a Pedro, ven, vamos a caminar juntos, vas a colaborarme en esto. Y eso es algo glorioso que nosotros podemos ser parte. Entonces, ¿qué es lo que ahorita a nosotros nos tiene dormido? ¿Qué nos tiene preocupados? Tal vez son deudas, tal vez son la situación de nuestra familia, tal vez pues no sé, la salud de alguien que amamos, tal vez es que no sé dónde Dios me está llamando, ¿no? Eso para mí es, a veces se me hace que más que cuando la persona se pasa tanto tiempo buscando su propósito específico, a mí se me hace que más bien es un estancamiento brutal, un estancamiento muy fuerte, porque propósito hay, llamado hay, necesidad hay. Entonces no hay necesidad de paralizarnos, tenemos que empezar a trabajar. Siempre hay donde servirle al Señor, siempre hay que hacer en la iglesia, siempre hay a quien predicarle. Entonces, no esperemos a que, bueno, tenés que servir en la ciudad, en esta casa, a esta gente, en este horario. Y a veces queremos que Dios nos llame como esos contratistas, ¿no? Que nos dé todas las especificaciones. Pero Jesús cuando convocó obreros a su viña les dijo, vengan, vengan a la viña del Señor, hay espacio para todos. Algunos contrató a las 6 de la mañana, otros a las 9, a las 3, a las 6 y a otros a las 5 de la tarde. Y a todos dice que les pagó lo mismo. Y algunos se quejaron. Y el Señor le dijo, ¿acaso no es digno para mí hacer con mi dinero lo que yo quiera? Porque algunos están esperando que Dios les dé así las especificaciones para empezar a servirle. Pero Él solo salió y llamó y dijo, quien esté desocupado, quien esté buscando un sentido en la vida, venga a trabajar en la viña del Señor. Quien quiera ser parte de algo más grande, venga a trabajar en la viña del Señor. Y a eso estamos llamados nosotros. Entonces, eso es algo que creo que el Señor ponía en mi corazón y yo estaba pensando y realmente creo que es necesario que todos podamos pensar qué me mantiene despierto y qué me mantiene dormido. O sea, qué es lo que a mí me está preocupando ahorita y estamos, Señor Jesús, ¿por qué no me respondes? Cuando el Señor está, oye hija, hijo, ¿por qué no despertás? Y estamos desintonizados tal vez en algo. Hay algo que está en el corazón de Dios ardiendo. Y es que el Evangelio se ha conocido, que el Evangelio se ha predicado, la manifestación de los hijos, y hay cosas específicas, o sea, el Señor es el mismo, pero no hace siempre lo mismo. El Señor siempre opera de nuevas maneras, en cada temporada. El Señor no hizo lo mismo con Noé que cuando estaba Jeremías, o sea, el Señor hizo cosas nuevas. Y el Señor nos está llamando a despertar a lo que a Él lo despierta y a animarnos también que si hay algo en lo que nosotros tal vez estamos ahí como que, Señor, ¿por qué no te preocupa esto? Es porque tal vez eso no tiene trascendencia eterna y porque tal vez eso, como decía nuestra hermana, él ya lo había visto, o sea, él ya sabe cómo van a hacer las cosas. Y esto también implica ahí nuestra fe, nuestra confianza en el corazón de Dios. Amén. Entonces, si alguien quiere complementar algo a esto, es bienvenido, por favor, puede hacerlo. Amén. Hermano, yo digo que el Señor, por medio de la palabra, nos advierte de lo que viene y tenemos que estar siempre en la conciencia de que dependemos de Él y tener esta paz, la conciencia de que Él está con nosotros. Eso es lo que yo siento en mi corazón. Hermana Gloria, disculpe, no sé si por favor puede tal vez acercarse al micrófono, por algún motivo no hemos podido entenderle, pero nos encantaría escuchar por favor lo que usted quiere aportar.
No se escuchó nada, hermano. Ahora sí, perfecto. Ah, bueno, pensé que hablaron. Ah, bueno. Ana Gloria. Lo que estoy diciendo de que el Señor los está advirtiendo por medio de su palabra y que nosotros dependemos de Él siempre y que tenemos que tener la confianza en Él y esa fe y confianza de que tenemos que ser firmes en su palabra y obedecer de lo que Él tiene que estar haciendo porque ya está escrito, como dijo el hermano David, que el futuro es pasado, so ya sabemos lo que venimos y tenemos que estar firmes y tener esa fe y confianza en Él, porque solo eso nos queda, hermanita, y orar los unos por los otros, porque la oración es el clave ahorita, estar firmes. Eso es Amén. lo que tengo en mi corazón. Amén. Gracias, hermana. Amén, amén, hermana. Sí, adelante, hermana Martita. Por lo menos podemos ver, como dice David, el futuro ya es historia. Podemos ver y apreciar que ya todo está escrito, todas las profecías están ahí y se están cumpliendo. Y que nos queda a nosotros esta parte es caminar haciendo todo lo que Él nos ha mandado a hacer. No hacer lo que no debemos, sino ya, como decías tú ahorita, ¿qué estamos haciendo por nuestras vestiduras blancas? ¿Qué estamos haciendo para esperar que Cristo nos encuentre limpios? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que pensar y analizar, detallar qué cosa en qué estamos haciendo mal, que no lo estamos haciendo correctamente como quiere Cristo. Sino cuando venga, que va a encontrar una novia con un vestido manchado. No podemos darnos ese lujo porque es que ya Cristo está cerca. Tenemos que a ver en qué podemos purificarnos antes que Él llegue, limpiar nuestro vestido, limpiar nuestras vidas, de quitarnos, despojarnos de todo lo que nos está molestando, porque es cierto, a veces estamos pensando en tonterías que no tienen sentido y ahí estamos pegados y tenemos que abrir los ojos porque Cristo está cerca. Ahí yo lo veo. Amén. Hermanita, Sí, adelante. también aporto de que este es un tiempo que Dios nos da, pero es tiempo de preparación, de limpieza, de purificación y de santificación para la iglesia, porque el tiempo ya se acabó. Ya estamos, este tiempo es en Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia nos está regalando este tiempo para que nos preparemos, su novia, nos preparemos, porque si nos ponemos a mirar, aún la humanidad está angustiada, la tierra le está gimiendo a Dios. La iglesia tenemos que prepararnos, purificarnos, santificarnos para poder irnos con Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor nos está dando, ese tiempo de limpieza, de purificación, de santificación, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y a la conversión. Pero resulta que aún hay mucho pueblo de Dios dormido, desapercibido. La mayoría están como las 5 vírgenes insensatas, dormidos. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que estemos apercibidos, velando en el espíritu. Porque si no viene y el novio y no nos vamos a dar cuenta a qué hora llegó o a qué hora va a venir. ¿Por qué? Porque estamos desapercibidos. Tenemos la mirada puesta en lo terrenal, no en lo espiritual. ¿Verdad? Así es, ¿no? Y perdón, sí, adelante. Entonces nosotros nos resta es eso, estar santificándonos, limpiándonos y purificándonos, preparándonos. Amén. Amén, hermana. Ese es mi aporte, hermana. Amén, sí, es verdad. Y en la parábola que mencionaba la hermana, ¿no? De las vírgenes sensatas e insensatas, dice que todas cabecearon. O sea, el sueño llega, el sueño va a llegar, pero los que tienen aceite extra, y eso se cultiva en la intimidad con Dios. Entonces el aceite extra va a ser clave
en este tiempo, ¿no? Que nos estamos preparando, porque la Biblia dice que cuando el Señor venga va a encontrar una novia con un vestido blanco, limpio y resplandeciente. O sea, eso va a estar. La cosa es si usted y yo vamos a ser parte de esa novia y que así sea, o sea, que así sea, pero el Señor la va a encontrar. Entonces nosotros podemos ser parte porque Él nos llama a ser parte y eso, y no descansa en nuestras obras, ¿verdad? Pero descansa en la gracia de Dios y en cuanto nosotros nos deleitamos en Él para poder anhelarlo cada día y Él va limpiando nuestras vestiduras también. Entonces el sueño llega, pero el aceite extra se cultiva conociendo a Dios, o sea, viéndolo, escuchándolo hablar. Y eso es importante saber. Amén. No sé si alguien más ahí que quiera compartir algo. Yo, hermana Yesenia, Claro que yo sí. quería pues darle gracias a Dios porque de la abundancia, como dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y ahorita de un versículo bien pequeño nos enseñaste mucho. Como dice, ahí está la obra, eh, ahí está el llamado y a nosotros nos toca estar pues trabajando en la obra. ¿Por qué estamos estancados? ¿Por qué estamos adormecidos? O sea, queremos estar ciegos a veces, diciendo y viendo nuestra vida, nuestros problemas atrapados en cosas mundanas. Pues sí, ese es el llamado para todos ya, quitarnos la pereza espiritual, quitarnos las manchas, porque sabemos que pecamos, que hacemos cosas malas y cada día los volvemos a hacer, lo vamos a hacer. O sea, que reconozcamos nuestra debilidad, nuestros pecados y aferrarnos a nuestro Señor Jesús para poder caminar todos en las aguas sin problema. Amén. Amén. Gloria a Dios de eso. Caminemos todos sobre el agua. Gloria a Dios por eso. Pero recordemos que eso no se puede por la lógica humana, ¿no? O sea, no estamos creados así humanamente para caminar sobre el agua. Pero solo es posible si lo estamos viendo a Él, si estamos confiando en Él. Amén. Sí. Por eso decía que de la abundancia del corazón habla la boca, hay que llenarnos de Dios, de su Amén. palabra, de su fuerza. Amén. Muchas gracias, hermana. Amén. La hermana Brenda, creo que quería comentar algo. Hermana Brenda, estaba con el micrófono. Sí, hermana, bendiciones, paz de Dios que sea Amén. con todos nosotros. Amén. Sí, es muy interesante lo que tú has planteado, Yesenia, realmente cómo uno se puede quedar dormido. Y mira que estaba leyendo este tiempo la parábola del sembrador que está en Lucas 8, y lo que dice, mira, o sea, la palabra ha caído en todo tipo de terreno. Y en 8:7 es otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron al mismo tiempo que ella y la ahogaron. Y en Lucas 8:14 dice, la que cayó en espinos representa a los que escuchan la palabra, pero son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres del mundo y no producen fruto. Entonces debemos entender que cuando no tenemos esa comunión con el Señor, cuando no estamos en querer hacer lo que Él nos manda en la obra, quiere decir pues que la palabra no ha caído en buena tierra, porque muchos nos decimos, somos buena tierra, somos frutos, estamos dando frutos, pero no es evidente, no se ve, ¿sí? No se ve, por las obras se ve, ¿cierto? ¿Cuánta es tu fe? ¿Cuántas obras tienes? ¿No? Entonces, creo que debemos considerar eso, porque muchas veces caemos en el afán, en las preocupaciones, en aquellas cosas que no son, que no vienen, pues, ¿no? Los placeres del mundo, como dice la palabra, ¿no? Y no producen fruto. Creo que cada uno de nosotros deberíamos pensar cómo estamos, somos tierra, qué tipo de tierra somos, si realmente hay fruto, si realmente estamos creciendo. ¿No? Muchas veces nos reunimos y pensamos que estamos súper bien, somos muy espirituales, pero había un teólogo que decía que cuántos son tus frutos. O sea, tu boca habla mucho, pero tu conducta dice más. No te escucho por ello. ¿Amén? Amén. Eso. Amén. Muchas gracias, hermana Brenda. ¿Y por qué es necesario el fruto? Porque el fruto beneficia al entorno, ¿no? Y somos llamados a servir y no a ser servidos. Entonces, cuando realmente Dios es una realidad en nuestras vidas,
ese fruto se deja ver en amor, gozo, paz, paciencia, y eso lleva a actuar, ¿no? La compasión, y ahí es donde manifestamos a Jesús en la tierra. Entonces, eso es muy importante también. Muchas gracias, hermana Brenda. Si hay alguien más que quiera aportar algo aquí. Sí, Yesenia, yo quiero compartir un pasaje que el Señor me mostraba ayer que me parece que va como muy cerca al tema que estamos hablando y está en Romanos 12:2. Y se los voy a leer en la versión pechita, donde dice, gócense en su esperanza y sean pacientes en sus aflicciones, siendo constantes en la oración. Entonces, y vemos lo que tú nos enseñas, o por el pasaje que nos muestra el Señor a través de ti en esta mañana acerca de Lucas, donde el Señor les insistía a los discípulos que debían estar orando para que no caigamos en la tentación. Entonces, creo que especialmente el Señor nos está llamando a redoblar nuestra disposición en oración, a redoblarlo, porque las aflicciones van a estar allí. El Señor nos dice, en este mundo van a tener aflicciones, y ahorita más. Realmente lo que estamos viendo en temas proféticos es que realmente viene oscuridad, una mayor oscuridad. ¿Por qué? Porque hay una mayor rebeldía, hay una mayor oposición contra Dios en todos los sentidos, contra su pueblo en Israel, contra la iglesia, y eso está creciendo y así va a seguir creciendo, porque la palabra nos lo explica así, nos lo dice así. Entonces, problemas vamos a tener, dolor va a seguir y tribulación se va a aumentar, pero asimismo debe el llamado que veo del Señor acá es que así como se doblan las tribulaciones, también nosotros nos debemos de redoblar en la oración, redoblar. O sea, debemos orar hoy día como nunca en la vida lo hemos hecho. Entonces creo que así, este es el llamado, lo que nos está mostrando ahorita el Señor, donde definitivamente debemos estar aferrados a Él, aferrados, como dice en Juan 15, cada día más apegados a la vid y llenarnos más del Espíritu Santo, porque finalmente el fruto lo produce el Espíritu en nosotros. Finalmente nosotros vamos a hacer esa novia blanca, pura, resplandeciente por la obra del Espíritu Santo que haga en cada uno, que nosotros, cada uno de nosotros permitamos hacer. Entonces, y eso como se logra, pues cada día más en intimidad con el Señor. Eso creo que es el aporte, sí, señora. Amén. Amén, amén. Gracias, Amén. Andrea. Hermana, buenos días, Dios te bendiga. Dios le bendiga. Adelante. Dios te bendiga. Y hermanitos, Dios les bendiga a todos. En esta lectura de segunda de Pedro 1, de 3 al 4, dice, partícipes de la naturaleza divina. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cosas de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí el Señor nos dice que le creamos, que tengamos fe. Él nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. La tenemos. Entonces, por eso, confiemos en que la prueba que nos venga, como le pasó a Pedro, que quiso caminar para ir al Señor, pero lo abrumó lo que escuchaba
¿verdad? ¿Cuántas cosas oímos? Cosas tremendas. Y de repente eso nos puede ahogar, pero confiemos en que el Señor nos dio de esa naturaleza hermosa, divina de Él, a pesar de nuestra naturaleza caída, pecaminosa. Él comparte esa naturaleza hermosa con nosotros y tenemos que caminar confiados en esa naturaleza. Nos ha hecho partícipes. Podemos vencer. Caminemos, confiemos, tropezamos, pero volvamos a levantarnos. Agarrémonos fuerte del Señor, porque hay mucha necesidad. Ayer, por ejemplo, unos vecinos, un hermano, sufrió un accidente tremendo. Entonces estaba en el hospital, no pude ir a verlo al hospital, pero aquí en su casa fuimos a visitarlo y el Señor me dio palabras para él, eh, oré por él, bendito es el Señor. No podía, perdió la sensibilidad en la mano izquierda y no podía agarrar las cosas, se le caían. Oré por él, por sus heridas. Cuando se terminó la oración, le digo, agarre algo con su mano, le digo, ¿qué siente en su dedo, en el pulgar? Hermana, estoy sintiendo como hormigueo, me dice. Gloria a Dios. Dios está haciendo la obra, hermano. Es el poder del Espíritu Santo. Créalo. Agarre algo. Y le dieron su pastilla porque se le caía, no podía sostenerla. Y la sostuvo, temblaba su dedo, pero después tomó firmeza y pudo agarrar la pastilla y ya no se le cayó. Gloria a Dios, decía, gloria a Dios, decía. Bendito sea el Señor. Esa es la naturaleza divina que el Señor nos dio, que podemos confiar en esa naturaleza y vamos adelante. Somos humanos, el Señor lo sabe, somos súper débiles, pero Él nos sostiene. Y vuelvo a repetir, podemos caer, pero vamos adelante. Y la mamá, la suegra de este hermano, era católica. En ese momento, yo soy católica, creo en mi virgencita, y a mí nadie me va a quitar eso. Ella es mi madre. Hermana, ya con mi esposo le dijimos, oramos por otro de sus, por uno de su hijo de ella, que estaba súper enfermo. Creo que el Señor está haciendo la obra. Tenía de todo ese hombre. Súper flaco, lo sacaron del seguro porque se le venció su carnet. Y bueno, y que el páncreas, que si diabetes, que si del estómago le quitaron un pedazo del intestino grueso, o sea, tremendo, no puede comer. Y entonces le dijimos, mire, a todos, yo también fui católica, nos criaron en ese catolicismo, en una religión, pero le voy a decir que Jesucristo no es ninguna religión, no trajo ninguna religión, ninguna. Él trajo la salvación. Entonces, a Él tenemos que agarrarnos, en Él tenemos que confiar para poder alcanzar esa salvación. Jesucristo es la puerta, no hay otra. Él es el camino y la verdad y la vida, en quien vamos a confiar en Él. Y le dijimos, María es nuestra hermana, no es nuestra madre, porque en el catolicismo lo tomaron cuando le dijo el Señor a Juan, he ahí tu madre. Y le dijo, mujer, he ahí a tu hijo. Pero se lo dio porque sus hermanos no creían en él, en Jesús. Entonces tuvo que hacerlo de esa manera, entregárselo a su apóstol amado Juan, para que él atendiera a su madre. Entonces, y bueno, el Espíritu Santo hizo la obra, después que vio cómo quedó su yerno, su hija también se le oró, se le ministró, y se le quitó toda esa carga, y era diabética, y bueno, Dios sabe lo que va a hacer. Y en este varón, en el otro, igual, vio que no podía tragar, sacaba mucha flema, no podía hablar, y en ese momento empezó a hablar. Y después entonces, ya después que terminamos de orar por él, le preguntamos, ¿quiere aceptar a Jesús en su corazón? Sí quiero, sí quiero. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oramos, aceptó a Jesús. O sea, esa familia, bendito sea el Señor, ya va a comenzar en el camino del Señor. Eso es lo que hace el Señor. Esa es la naturaleza divina de nuestro Señor, lo que hace en nuestras vidas. Creámosle. Eso es lo que tenemos que hacer.
y puedes tener comunión con Él, claro. Es muy importante. Esa es mi aportación hermosa. Dios te bendiga, Jessica. Amén. Muchas gracias, hermana. Amén. Gloria a Dios. Estamos llamados a vivir esa realidad, ¿no? Y gloria a Dios, porque el Evangelio es poder. Entonces, eso Amén. tenemos que seguir viendo. Muchas gracias, hermana, por compartirnos ese testimonio que también nos anima para toda esta semana, que en situaciones cotidianas podemos ver el poder de Dios y llevar a Cristo y su evangelio, ¿no? Donde nosotros estemos. Y para eso también somos llamados. Entonces, gloria a Dios. Si les parece bien, vamos a hacer una oración para poder cerrar. Hermana Andrea, ¿será que por favor usted me puede ayudar con una oración para poder cerrar? Claro, sí, señora, con mucho gusto. Gracias. Eh, Padre de la Gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos presentamos en esta mañana delante de ti, agradeciéndote inmensamente, Señor, por este precioso tema que nos has traído a través de nuestra hermana Yesenia, Señor. Gracias, Padre misericordioso, porque vemos como tú nos adviertes nuevamente, nos diriges a cada día estar en una mayor intimidad y comunión contigo, porque tú más que nadie sabes cuánto dependemos de ti, mi Señor. Ayúdanos a entender, Señor, cada día más que nosotros sin ti no somos nada, no somos nadie, Señor. Abre nuestro entendimiento, por favor, y pon en nosotros esa hambre y esa sed constante y permanente de buscarte, Señor, de permanecer aferrados a ti, arraigados, Señor, en ti, para que cada día nosotros nos deleitemos constantemente en tu presencia, en tu palabra, en esos momentos de intimidad que son tan deliciosos para nuestra alma, Señor, y tan necesarios, porque es de la única fuente donde podemos recibir la fuerza que necesitamos para vivir este día a día, que cada vez es más agreste, cada día es más oscuro y donde la intensificación del mal se ve con más intensidad, Señor, con mayor propósito. Pero tú, Señor, también nos has prometido que eso ya está juzgado y que también llegará a su final. Queremos estar contigo siempre, Señor, siempre. Ayúdanos a permanecer en ti. Por favor, guíanos en tus pasos, Señor. Haz perfecto nuestro camino, Señor. Cíñenos de tu poder y que realmente nosotros podamos estar firmes en las alturas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu sierva Yesenia, por este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra. También rogamos por la vida de nuestro pastor, el pastor Luis Antonio. Por favor, guárdalo, protégelo en su regreso a casa también. Guíalo y dirígelo en las decisiones que debe tomar, Señor, con referente al caso que tienen con las tierras, Señor, y con el problema de allá de La Paz. Y te rogamos que por favor el ministerio ASIS cada día sea más fortalecido en el conocimiento de tu verdad. Toma el ministerio de Casa Mujeres, de varones, el carcelario, Señor, los comedores, el ministerio en el África, Señor, y todos los proyectos que tú tengas aún a futuro con el ministerio ASIS. Gracias, Padre Celestial, también bendecimos, rogamos tu bendición para el devocional, Señor, y para este tiempo. Y cada una de las personas que se han conectado hoy y aún a las que te van a escuchar en diferido, Señor. Gracias, bendito Dios Todopoderoso. Y encomendamos este día en tus manos, dándote gloria, honor y honra, porque a ti te pertenece. Solo es tuya, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. En el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo y bajo la comunión del Espíritu Santo hemos orado. Amén y amén. Amén. Gracias, hermana. Gracias a cada uno de ustedes. Les recuerdo también que ya están las predicas disponibles en YouTube por si alguien quiere compartirlas. Y también, antes de olvidarme, un hermano hace unos días muy amablemente me preguntó si podía compartir el enlace del devocional con un familiar. Y claro que sí, o sea, es abierto, el devocional es abierto. Si usted quiere invitar a alguien para el próximo, para el miércoles, ah, ya. Perdón, entonces estaban ellos empezando su segundo culto, miren, así van. Entonces, por favor, si alguien quiere compartir el enlace,
puede hacerlo, claro que sí, es bienvenida cualquier persona que guste sumarse a esta familia, a esta comunidad, compártanlo, igual cualquier duda estamos para servir. Amén. Que tengan una linda semana. No pudo entrar el pastor, al parecer no pudo conectarse, pero les mandan muchos saludos. Vamos a estar orando por ustedes también. Que Dios los bendiga. Amén. Bye. Amén. Shalom. Dios Amén. A todas, a Gracias, todos, saludos a bendiciones. todos. Bendiciones. Bye, Dios bye. los bendiga y un Gracias. feliz inicio de semana.